que fueron decomisadas por la Fiscalía General del Estado, se donaron a la coordinación del sistema penitenciario para ser utilizadas en la rehabilitación de la pista de adiestramiento físico del personal de custodia y vigilancia. Parte de la madera que fue entregada al Instituto Estatal de Capacitación Penitenciaria, cuyo volumen es de 11.773 metros cúbicos, también será llevada a alguno de los centros penitenciarios para la manufactura de diversos artículos por personas privadas de la libertad. Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo. Sistema al pueblo. Bienvenidos a su noticiero de confianza, su noticiero a las 2 a través de la frecuencia del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Es un gusto informarle en esta hora, este miércoles 15 de septiembre. Gracias por sintonizarnos y gracias a los miembros de la producción que hacen posible pues esta hora de información. Gracias a nuestra intérprete de lengua de señas, Junen Valencia, pues por apoyarnos. Y bueno, me presento, yo soy Lucy Esquivel y los estaré informando de la mano de mi compañero Héctor Tapia. Ok, Lucy, muchísimas gracias. Creo que ya quieres vivir las fiestas patrias, estamos todavía en 14. ¿Cómo crees? Sí, mañana es el día de grito. Bueno, como que no, yo quería que no tenga un error en el intro, pero bueno. No, pues todos estamos contentos, evidentemente, por las fiestas patrias. Pero, pues bueno, de una vez, y ya entrados en carrera, pues agradecemos a quienes nos siguen a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Recuerden que también pueden seguirnos completamente en vivo a través de nuestras plataformas digitales, en nuestra página web, en el www.sistemamichoacano.tv, así como también en YouTube y en Facebook, donde también puede ver esta transmisión, así como el histórico de los mismos. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver un avance de lo que tendremos durante esta jornada informativa? Perfecto. Asociados del transporte escolar se manifiestan hoy en la capital michoacana. Señalan que ante los ataques de trabajadores del transporte público no pueden garantizar la seguridad con los menores. El próximo año, las casi 700 escuelas del tiempo completo de Michoacán contarán con internet. El gobierno del estado de Michoacán solicitó de manera formal a la Fiscalía General de la República reabrir el caso de los ataques con granadas. Y en la cultura, la ciudad de Morelia se encuentra lista para realizar la 32ª edición del Festival Internacional de Guitarra de Morelia. Comenzamos con la información. Arrancamos con la primera nota del día y es que el próximo año las casi 700 escuelas de tiempo completo de aquí, de Michoacán, van a contar con internet. Y esto lo anunció el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedoya, por supuesto, y él puntualizó que el gobierno del estado invierte 178 millones de pesos en útiles, materias primas, didácticos y pues para mejorar las escuelas en general. Se proyecta que para el próximo año las casi 700 escuelas de tiempo completo que hay en Michoacán cuenten con internet para las niñas y niños. Así lo dio a conocer el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya este miércoles en la escuela primaria Octavio Paz. Que hay casi 700 escuelas como esta, como la de ustedes, y que en todas estas escuelas vamos a instalar internet para todos los niños y todas las niñas. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren internet? Yo también. Porque ya sin el internet ahora sentimos que no tenemos comunicación, que estamos aislados. En el patio de esta escuela de tiempo completo, ubicado en Villamagna, el mandatario entregó útiles escolares que forman parte de los materiales en donde el gobierno de Michoacán ha destinado 48 millones de pesos en esta administración.
Paralelo a ello, está destinado otros 178 millones de pesos para útiles, herramientas didácticas y materiales para la mejora de los planteles. Junto a la secretaria de Educación, Yaraví Ávila González, el gobernador reconoció la gran labor de los docentes comprometidos con el aprendizaje de sus alumnos e hizo un llamado a los menores a no perder la curiosidad. Todos los días aprendemos cosas nuevas. Yo aprendo cosas nuevas todos los días. ¿Y saben qué? Todos los días hago preguntas. Todos los días pregunto. Ustedes pregunten. No tengan vergüenza, no tengan temor, no tengan ninguna inquietud que se les quede. Todo pregunten a la maestra o al maestro, o al papá o a la mamá. Ustedes pregunten. Porque solo preguntando podemos encontrar las respuestas. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Ustedes son preguntones? Sí. ¿Tienes? Sí, que sí. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Pues bueno, son muy importantes todas estas escuelas de tiempo completo y qué bueno que se reactiven en Michoacán porque estas instalaciones finalmente también por su funcionamiento permiten que gran cantidad de niños de todo el estado puedan pues tener una atención mucho más integral, además de recibir alimentación caliente en las propias instalaciones. Esto por supuesto sirve de mucha ayuda a todas estas familias que resultan beneficiadas con el mecanismo de escuelas de tiempo completo. Y bueno, continuando con una información, el día de ayer concesionarios de las rutas roja, amarilla, naranja y morada retuvieron unidades de transporte escolar de la escuela que llevaban a 80 estudiantes a sus domicilios. Ante el conflicto suscitado el día de ayer entre trabajadores del transporte público y privado, en donde fueron retenidas 5 unidades de transporte escolar con 80 niños a bordo, quienes salían de las diferentes escuelas ubicadas en Calzada Juárez, operadores de distintas rutas de los colectivos, brindaron su opinión al respecto de dicho operativo. ¿Una disculpa? ¿Por qué? Pues por entorpecer el tráfico, nada más. No tiene la culpa la ciudadanía. Pues que a lo mejor sí estuvo mal la manera en que se llevó. Debió haber sido de otra manera. No, pues ahora sí que cada quien, ¿no? O sea, cada quien elige lo que, a donde quiera mandar a sus hijos y todo eso. Está mal, que perjudican a segundos. ¿Por qué? Pues a veces la ciudadanía no tiene nada que ver. Ellos son los que perjudican. Está mal que porque ellos yo creo que no tienen una concesión y la verdad que nos afecta mucho a nosotros. Yo digo que está bien pues que hagan eso porque tanto como hay empresas, otras empresas que nos afectan también ellos, si no tienen una concesión para transportar a los estudiantes, pues yo me imagino que está mal eso, que ahora sí que se puede decir que son particulares. Pues desconozco la verdad, no sabría decirte si tienen permiso o no, y no sé cómo funciona. Vaya, intenso conflicto que se vivió entre estos transportistas. Esperemos que pronto se puedan encontrar algunas salidas ante este tipo de situaciones, sobre todo por los niños, que son los que les toca enfrentar todo esto. Y bueno, cabe señalar que si bien el transporte escolar en la capital michoacana no está regulado desde hace muchos años, lo que se percibe es que hubo una flagrante violación a los derechos humanos de los niños y de los padres de esos niños que pagan por este servicio. Así las cosas con este conflicto. Pero bueno, Lucy, ¿qué te parece si vamos ahora a enlazarnos con nuestro compañero José Antonio Zamudio, director de XENI, quien tiene el reporte de cómo se encuentra la capital michoacana en materia de movilidad? Adelante, Pepe Toño, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lucy? Héctor, ¿cómo están? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarle y dándole seguimiento, Héctor, Lucy, a este tema tan delicado, tan álgido que estás comentando. Ayer les alcanzaba a informar precisamente esta situación en donde los trabajadores del volante del transporte público bajan incluso a los niños de las unidades de transporte escolar, que son empresas que prestan su servicio tanto a escuelas públicas como escuelas particulares. Vamos, es dentro de lo que se conoce aquí en China como la ley de la oferta y la demanda. Y que bueno, pues en los días de pandemia, bueno, pues esto no se había dado, bueno, pues ahora en esta ocasión se da con mayor intensidad. Después de esta situación, el día de ayer, en donde, bueno, pues ya finalmente llega la Cocotra, tratan de establecer una mesa de diálogo después de las 4:30 de 5 de la tarde, por supuesto las reacciones las estamos viendo este día. ¿Por qué? Porque ahora son precisamente los trabajadores del volante de las unidades del transporte escolar, estas unidades
fáciles de identificar porque son color amarillas, pues obviamente fueron a manifestarse a la Casa de Gobierno Casa Michoacán, que actualmente están en este momento, pues para pedir obviamente ellos la demanda de libre trabajo, de poder realizar sus actividades, y más aún cuando hay un entendimiento, un acuerdo con las autoridades de una escuela particular o de una escuela pública, y con el consentimiento pues obviamente de los padres de familia. Ellos llegaron después de que ya se estaban retirando los normalistas, que habían llegado un par de horas antes a la Casa de Gobierno Casa de Michoacán, y ellos se mantienen en este momento en esta zona de la Casa de Gobierno Casa de Michoacán sobre el Libramiento, para que lo tomen en consideración los amigos del auditorio. Ahora bien, punto y aparte, los normalistas, que también que les reitero, estuvieron en Casa de Gobierno, realizaron una marcha que salió del Shangari, avanzaron, como ellos dicen, pies de cansados, hasta el obelisco, suben hacia el centro de la ciudad. No se pararon, no se detuvieron en Palacio de Gobierno. Siguen su camino, dicen que van a llegar hasta la Fuente de las Tarascas. Van dejando una estela de tránsito vehicular lento sobre Madero Poniente y los alrededores, y que obviamente ya se está viendo reflejado en las inmediaciones de la calzada Madero Oriente y de la zona de Acueducto. También déjenme comentarles rápidamente, el magisterio, no solamente en las oficinas de rentas, en la avenida Lázaro Cárdenas y Miguel Saavedra, se han manifestado que no estaba señalado para hoy esta acción. Estaba señalado las casetas, que ciertamente se fueron a la caseta de Contepec, esto dentro de la autopista de Occidente, la México-Guadalajara, dirección hacia el vecino Estado de México, ya muy cerca de Marabatío, es en donde están en el tradicional boteo. Ellos le llaman liberación de casetas, que ya sabes, se suplanta las actividades de los trabajadores de la autopista. Para ellos, bueno, con una módica cuota voluntaria, entre comillas, es que permiten el paso de los automovilistas. Y le sumas también en este miércoles, Héctor Lucy, que es para muchos día de quincena, principalmente para los empleados federales, hay mucha movilidad en los bancos, y le sumas también los 3 macromódulos de vacunación, y le sumas también los comerciantes que ya comenzaron a instalarse, y está cerrado Vasco de Quiroga y Bartolomé de las Casas en los alrededores de la Plaza San Francisco. La ciudad está vuelta loca, de plano vuelta loca. Y el adicional, que bueno, pues no hemos tenido lluvias, está un veranito, el calor sabroso con 25 grados Celsius. El ánimo de los automovilistas se ve reflejado en el rostro, de desesperación, de cansancio, de querer llegar y no poder avanzar. Así las cosas en este momento. Bueno, la gota que derramaría el vaso sería, bueno, una tormenta fuerte, eléctrica, algo así, pero no la vamos a invocar. No queremos que Tlaloc pues ya diga. Andas muy fatalista. Sí, ¿verdad? Ay, empecé mal, pero... Ándale. Pero bueno. Sí, ya nomás lo que nos faltaría exactamente. No, pues Pepe Toño, muchísimas gracias por el reporte. Evidentemente hay que tomar todas las precauciones para transitar por estas zonas que tú acabas de referir, sobre todo por estas movilizaciones que nos has dado cuenta en este momento. Por un lado los normalistas y en este caso la manifestación del transporte pues privado allá en Casa de Gobierno. Pues a quienes nos escuchan a través de la radio, tómense su tiempo, vayan un poco más tarde si pueden, para que no les dé ese dolorcito de cabeza. Porque ya ni siquiera rutas alternas realmente, todo está ocupado. Ni siquiera las propias rutas alternas que podamos ofrecer están abarrotadas, tan solo por ejemplo en la zona de Ciudad Universitaria. Nada más aquí les trato de compartir la imagen de manera imaginaria. La avenida Universidad, que es a espaldas de CEU, es un estacionamiento. Ni para atrás ni para adelante. De manera imaginaria estamos ya imaginando cómo se encuentra esta gran avenida. Sí. Muchísimas gracias, Pepe Toño. Ahora imagínense nada más unas carpitas y unas bien frías para quitarnos el calor. Bueno. Eso sí es muy rápido, ¿eh? Sigamos con el Cada quien tiene su medicina. Muchísimas gracias, Pepe Toño. Cuídate mucho. Abrazo fuerte. Continuando con la información, le comento que Ricardo Piña Acosta, presidente de la agrupación de transporte escolar, que ayer fueron agredidos por transportistas de las llamadas combis, señaló hoy que con mucha pena debe informar a la sociedad y a los padres de familia que el servicio queda suspendido hasta nuevo aviso, porque en realidad no puede garantizar la seguridad de los menores. Y también aprovechó el espacio para reprobar los hechos y dijo que les retuvieron 3 unidades y bajaron a aproximadamente unos 80 escolares. Y tememos ahorita por la integridad de los compañeros y por la integridad de los alumnos, ya que no sabemos qué pueda pasar. Ahorita vamos a tratar de llevar a Fiscalía una denuncia donde estamos haciendo el posicionamiento, donde tememos por lo mismo la misma integridad de todos los compañeros y de los niños, los padres de familia. Ahorita hay una molestia de la ciudadanía donde nos piden y nos exigen la seguridad de los hijos
nosotros no se la podemos garantizar porque el servicio público se basa a otras acciones. Y por su parte, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, reprobó los hechos donde transportistas retienen unidades del transporte escolar y bajan al menos a 80 niños de la Escuela Secundaria Técnica número 3. El encargado de la política interna del Estado señaló que esto no puede suceder nuevamente, razón por lo que ya se atiende el asunto, pero reiteró que los transportistas no debieron hacerlo. Está atendiendo el tema, es un tema que vamos a revisar de acuerdo a la reglamentación que se tiene del 2020. Y vamos a checar, hoy hay una reunión a las 12 con transportistas y por supuesto vamos a checar los permisos para transporte colectivo privado de escuelas. ¿Y se fincarán? Lo estaremos checando. ¿Hasta dónde se les va a permitir a ellos que sigan haciendo ese tipo de cosas? Finalmente ya se metieron también con estudiantes. Lo estaremos revisando. Por supuesto, hay que ver que el transporte privado también tenga en regla sus cosas. También vamos a platicar con los transportistas hoy a las 12 del día y les estaremos informando lo que logremos ahí generar. Oigan, en ¿esto acuerdo les da con ellos. tolerancia y derecho a hacer lo que realizaron el día de ayer? No, por supuesto que no. Lo estamos. Pues ahí está, hay que darle seguimiento, por supuesto, a este caso, porque si sucedió esta vez, podría volver a ocurrir y obviamente quienes quedan en medio son los niños, es la infancia, que son a quien no se debería de castigar con este tipo de situaciones o conflictos que estamos observando como hasta este momento, Lucy. Muy bien, pues ha llegado el momento de irnos a nuestra primera pausa. Vámonos, pero vamos, venimos, regresamos, no se despegue porque tenemos muchísima más información aquí en su noticiero a las 2. Quédese con nosotros. Aquí lo que vas a perder vas a ser tú, tu hija. Se puso bien grave. Aquí nos vamos a dar cuenta. ¿Tienes más? ¿Me entiendes? Le voy a mandar un video bastante detallado para que usted vea la gravedad del asunto y que no era necesario llegar a tanto con esto que está pasando, señor. Si recibes una llamada y te piden dinero a cambio de no hacerte daño o lastimar a un familiar, diciéndote en tono amenazante que estás vigilado, alerta. Puedes ser víctima de extorsión virtual. No te dejes engañar. Marca al 911. Gobierno de Michoacán. Las mujeres mexicanas necesitamos un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer donde podamos vivir sin miedo, donde se nos respete, donde podamos cumplir nuestros sueños y nuestra sabiduría y fuerza se valoren. México necesita un nuevo amanecer para darle a sus mujeres el respeto y el lugar que merecen. En el PRD, trabajamos para las mujeres mexicanas. PRD. El escudo nacional mexicano no solo representa el origen de nuestra nacionalidad, sino es símbolo de una gran riqueza natural. Encino, laurel, nopal, la serpiente de cascabel y el águila real. Es muestra del ciclo de la vida, estando presente la cadena trófica con el suelo y el agua, para generar vegetación y sobre ellos los consumidores secundarios y terciarios. Es el único escudo a nivel mundial que representa riqueza en biodiversidad. México, orgullo a nivel internacional. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Y continuando con la información, está listo el operativo para la instalación de comerciantes en el centro histórico de la capital michoacana, esto por las fiestas patrias. Con motivo de los festejos por el grito de independencia, el Ayuntamiento de Morelia tiene listo el operativo para regular el comercio que se instala en el primer cuadro de la ciudad. Así se cuenta con un registro de 835 comerciantes semifijos, cuyos giros permitidos son antojitos mexicanos, helados, fruta, frituras, entre otros, y no se tolerará la venta de alcohol, pirotecnia y piratería, señaló el secretario de Servicios Públicos Municipales, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas. Añadió que este miércoles en la madrugada comenzó la instalación del comercio sobre las calles Vasco de Quiroga, desde la esquina Mariano Elízaga hasta Avenida Madero, así como la calle Humboldt, Bartolomé de las Casas, Fray Antonio de San Miguel, Plaza Valladolid y en la Cerrada de San Agustín. En un primer momento, en dichas vialidades se cerró la vialidad para la instalación y venta de diferentes productos los días 15
y 16 de septiembre. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Y continuando por esta línea de información, de hecho no hay focos rojos para que aquí lleven a cabo las festividades patrias, y de hecho el encargado de la política interna dijo esto, Carlos Torres Piña. No, hemos tenido reuniones constantemente. Hoy se hará un último recorrido de la logística que se tiene, y las áreas de inteligencia no han recibido absolutamente ningún reporte de alguna amenaza. ¿Reporte por parte de alcaldes? Ningún señalamiento. En Tierra Caliente nos hicieron ahí un par de comentarios para efectos ahí de sus municipios, que se atendió. Pero para efectos de pues, que querían hacer algunos bailes ahí. ¿Cuáles municipios? En el caso de Apatzingán y Buenavista, pero se está atendiendo. Y en el caso de los demás, no ha habido absoluto de amenazas. ¿Querían hacer los bailes? No quieren hacer, querían... El gobierno del estado de Michoacán solicitó de manera formal, por fin, a la Fiscalía General de la República que se reabra el caso de los ataques con granadas a la población civil que se registró, usted recordará perfectamente, el 15 de septiembre del 2008 aquí en la capital michoacana. Esto, pues para conocer la verdad de los hechos y que se haga justicia a las víctimas directas e indirectas por este suceso. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya instruyó solicitar que sean reactivadas las investigaciones del caso, toda vez que podría existir un vicio formal y significativo de las diligencias realizadas con anterioridad. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas remitió un oficio dirigido al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en el que solicita continúen las investigaciones, ya que califica este hecho victimizante, ha lastimado tanto a los michoacanos y no puede pasar impune a la historia. En la misma carta, en la misiva, se argumenta que la petición de que sea reabierto el caso es para solicitar la intervención de la Policía Judicial, recoger testimonios de víctimas y obtener más pruebas que permitan lograr el esclarecimiento de este ataque aquí que se registró en la capital michoacana hace ya 14 años. Muy bien, pues ahí está, esperemos y estaremos pendientes de la reapertura si se le da por parte de la Fiscalía General de la República. Y ha llegado el momento de irnos a la sección amable, al rostro amable de este espacio informativo. Nos vamos a ir a la sección de cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez. Muchas gracias, Héctor. Así es. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a la cultura de este espacio informativo. Tenemos lo más relevante del día. Anuncian una edición más del Festival Internacional de Guitarra de Morelia y para ello mi compañera Leti Ruano nos tiene todos los detalles. La capital michoacana se encuentra lista para realizar la 32ª edición del Festival Internacional de Guitarra de Morelia. La secretaria de Cultura del municipio, Fátima Chávez Alcaraz, resaltó la importancia de los festivales como promotores de la cultura de nuestra ciudad. Esto es definitivamente una vocación de la ciudad y realmente felicito el trabajo de todos los festivales porque sin duda alguna son una piedra fundamental para el desarrollo del arte, de la cultura, seguir creando audiencias, seguir formando también en la música, porque todos los festivales, además de presentarnos conciertos, tienen clases magistrales, tienen momentos de compartir, de formación. Serán 14 actividades las que se realizarán del 21 al 23 de septiembre y en esta ocasión la sede será el Teatro Matamoros. Así lo dio a conocer el director artístico del festival, Daniel Olmos. Vamos a tener conciertos de gala en el Teatro Matamoros, vamos a tener una extensión al interior del estado, tendremos una clase magistral y tendremos también una serie de conciertos didácticos muy interesantes. Hemos visto en ediciones anteriores que la creación de nuevos públicos en las escuelas es una labor muy importante que se tiene que realizar. Entonces, bueno, hemos logrado colaboraciones con algunas instituciones educativas, universidades y escuelas. Esta edición tendrá como países y artistas participantes Estados Unidos, Colombia y México. El primer día tendremos el concierto de inauguración del Tucson Guitar Quartet. Todas las actividades principales, los conciertos de gala, se realizarán en Teatro Mariano Matamoros. También tendremos conciertos didácticos, el maestro Edwin Guevara en el Tecnológico de Morelia a las 10 de la mañana
Su servidor estará en la Universidad La Salle a las 11 de la mañana y en la noche a las 7 el concierto de inauguración. Tenemos también una clase magistral con el maestro Pablo Garibay en el mezanín del Teatro Matamoros a las 4 de la tarde. El maestro Pablo Garibay actualmente es el guitarrista mexicano con mayor proyección a nivel internacional. Y también quiero mencionar que va a ser, digamos, la primera vez que la Orquesta Sinfónica de Michoacán se presenta en el Teatro Matamoros. Entonces, la verdad nos orgullece mucho saber que el festival ha sido el vehículo mediante el cual la orquesta realizará sus actividades en el Teatro Matamoros. Los boletos estarán a la venta en las taquillas o en línea a través de la página del Teatro Matamoros con un costo de preventa de 110 pesos. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Isaac Olivares y Leticia Ruano. Telma Quique Arrieta, quien es secretaria de Turismo de Morelia, señaló que en el marco de este festival se realizará un concierto especial previo al encendido de la catedral y con fecha para el sábado 24 de septiembre. Vamos a tener un concierto de guitarra muy bonito. Esto va a empezar a las 19 horas. Va a estar justamente Daniel abriendo el concierto con Edwin Guevara, que viene de Colombia. Y luego vamos a tener un cuarteto, Tucson Guitar, un cuarteto de Tucson, y cierra un jazz, Stomping Jazz. Invitarlos entonces para que estén con nosotros acompañándonos el 24 de este mes de septiembre a partir de las 19 horas frente al encendido de catedral, previo al encendido de catedral, en donde, bueno, es una agenda abierta para los locales, para la gente de Morelia, para los turistas, que como ustedes saben, el municipio tiene ya publicado un bando en donde todos los fines de semana tenemos diferentes actividades y a estas actividades se está sumando el Festival de Guitarra de Morelia. Y bien, cambiamos de tema. El municipio de Quiroga será sede de los festejos por el Día del Artesano Michoacano. Escuchemos la nota con Lupita Becerril. El director del Instituto del Artesano, Cástor Estrada, anunció que Santa Fe de la Laguna del municipio de Quiroga albergará las actividades de la 21ª edición de la celebración por el Día del Artesano Michoacano, que se retoma luego de 2 años en que la pandemia no lo permitió. Consiste en rendirles un homenaje a todos los artesanos del estado para agradecerles, buen día, presidente, que son portadores de la cultura y de las tradiciones de nuestro estado, que son embajadores a donde van de la cultura y de las tradiciones y del arte popular, no solamente de su comunidad y de su municipio, sino de todo el estado, y es una oportunidad para agradecerles por parte de la sociedad civil en general y de las autoridades a los artesanos la aportación tan importante que hacen a la cultura, al turismo y al sector económico de Michoacán. Informó que el próximo 20 de septiembre, alrededor de 60 comunidades de la entidad se reunirán para ofrecer lo mejor de su cultura a través de una muestra gastronómica y artesanal abierta al público. Es un desfile donde más de 60 comunidades van a estar desfilando, compitiendo muy sanamente por un premio de mejor actitud festiva, mejores ataviados, mejor música, mejor banda. Entonces es una competencia muy agradable porque las comunidades hacen su mayor esfuerzo para llevarse el premio a mejor contingente, y también va a haber un premio para el artesano mejor ataviado y con mejor actitud. Este año compartirles que se entregará un trofeo al contingente ganador. Para los ganadores habrá una bolsa en premios de 160,000 pesos. Para la radio y televisión pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Un saludo para todos los que nos ven allá en Quiroga. Y bien, antes de despedirnos, lo invito a que se comunique con nosotros al WhatsApp 44 38 66 0901. Ya sabe, recibimos con mucho gusto todos sus comentarios. Y bien, así llegamos al final de la cultura. Ya lo sabe, también cartelera de actividades disponible en la www.cultura.michoacán.gov.mx. Agradezco su atención y lo invito a que sigan esta señal. Después de la pausa hay más información. Muy buenas tardes.
princesa de nacimiento y archiduquesa por matrimonio, vino a México en 1864 con la promesa de gobernar una nación al lado de su esposo Maximiliano. Carlota de Habsburgo tomó el cargo del país mientras el archiduque se encontraba afuera o buscando mariposas en el bosque de Chapultepec. Así fue como fundó el Conservatorio Nacional y se preocupó por los trabajadores. Tras el fusilamiento de su esposo, perdió la razón, llevándose sus sueños de realeza a una celda oscura donde murió en 1927. Esta es tu cara con heroína. Esta es tu cara cuando haces ejercicio. Esta es tu cara con pastas. Esta es tu cara con el primer beso. Esta es tu cara con fentanilo. Esta es tu cara cuando ves el amanecer. Piénsalo bien, al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. En la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, defenderemos una y otra vez la no criminalización de las mujeres y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Nuestro compromiso es garantizar a las mujeres una vida libre de violencias y mejores condiciones de igualdad. Promoveremos con el Legislativo el cumplimiento a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para lograr la vigencia de todos los derechos de las mujeres. El derecho que la Suprema Corte de Justicia ha declarado y sostenido de que tienen derecho a decidir ellas y únicamente ellas sobre su cuerpo. Juntas, transformamos. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Y hoy, aquí en el estudio, tenemos una conversación que me parece por demás muy interesante, pero además relevante para Michoacán. Cuando hablamos de producción alimentaria, muchas veces pensamos en diversos productos, pero dejamos de ver uno que es, incluso hasta forma parte importante de la cultura de nuestro estado. Y tiene que ver con la pesca. Para ello vamos a hablar con Ramón Hernández Orozco, quien es el titular de la Comisión de Pesca del Estado, la Compesca, y justamente con él habremos de abordar los diversos retos que enfrenta esta actividad económica en el Estado, que, insisto, creo que es una actividad fundamental. Tenemos litoral, tenemos también cuerpos de agua interiores con un potencial enorme por hacer. Bienvenido. Sí. Gracias, Héctor, a sus órdenes. Aquí estamos para platicar un poquito. A ver, Ramón, platícanos, ¿cómo se encuentra actualmente Michoacán en producción pesquera? Y por supuesto, en función de esto, y como decía, con estas potencialidades, con aguas interiores y también con un extenso mar, una franja importante de litoral que corresponde a Michoacán. ¿Qué tanto hemos podido aprovechar o avanzar el aprovechamiento de los recursos pesqueros que se tienen? Pues fíjate, Héctor, que Michoacán es una potencia en producción de peces. Tiene las condiciones como quizás muy pocos de los estados las tienen a nivel nacional. Aquí se producen tanto especies de agua fría como especies de agua tropical. De agua fría producimos trucha arcoíris y de tropicales producimos tilapia, bagre y carpa. En el contexto nacional nos encontramos más o menos en el lugar número 10 de producción. Debemos andar produciendo algunas 20,000 toneladas de producto. En el contexto general de lo que son las aguas, contamos con pesca, con mares. Tenemos una costa de 213 kilómetros con 3 municipios. Desgraciadamente en la costa todavía la pesca es pues muy artesanal, ribereña, no tenemos todavía pesca de altura. En aguas interiores sí somos, la verdad, muy productivos.
En aguas interiores tenemos alrededor de 600 granjas acuícolas y yo creo que ahorita Michoacán es el número 1 en producción de tilapia en la nueva acuacultura que hay. La nueva acuacultura ya es la producción en granjas, la producción ya no como lo hacían los pescadores, de tirar las redes y a ver qué sacaban. Hoy son pues sistemas ya muy establecidos. Hay 2 lugares en Michoacán que compiten con cualquiera del mundo o cualquiera de cuando menos del país, que es la presa de Tiquicheo y la presa de Infiernillo, donde hay un gran auge en este momento de producción en esos sistemas. ¿Cómo hacerle para potenciar el desarrollo en la pesca en la costa? Lo refiero y lo pregunto porque, como bien referías, la pesca ha sido particularmente ribereña, es muy a la orilla. Sin embargo, pues hay un gran potencial pesquero mar adentro. ¿Qué se tendría que hacer para poder impulsar esta práctica? Sobre todo porque esto podría significar sacar de la pobreza muchas familias que radican en la costa de Michoacán. Se requiere, yo creo, desde una política acuícola y pesquera desde la Federación. Desgraciadamente ahorita también debemos de decirlo y reconocerlo, no hay una política como tal. Se requeriría una inversión considerable que tendría que venir de la Federación mezclada con recursos del Estado. Los últimos intentos que se hicieron en Michoacán por tecnificarlo, yo recuerdo, fue pues allá por el año 2000, se compraron 2 barcos, el Michoacán 1 y el Michoacán 2, que desgraciadamente quedaron pues, varados ahí porque se les dio un mal uso a esos barcos. Hoy esas técnicas han avanzado bastante. Nosotros hemos estado cotizando allí algunos barcos. Pues cada barco anda ya con todos sus equipos alrededor de $2 millones. Lo que nos dice que se requiere pues una fuerte inversión que solamente tendría que venir desde el Estado y la Federación. ¿Cuáles son, bueno, ya con esta administración que tiene una nueva visión de impulso a la vocación productiva del Estado, de las diferentes regiones, para el área específica de la compesca, cuáles son las prioridades que se tienen justamente para impulsar con este nuevo gobierno? Bueno, quiero decirte, Héctor, que cuando llegamos nosotros, pues encontramos una comisión de pesca, un sector completamente desarticulado. Nuestra primera tarea ha sido nuevamente conjuntar todos esos esfuerzos que hacen los pescadores y que hacen los acuacultores. Y ha sido instrucción del gobernador que pues conjuntemos todo el esfuerzo nuevamente. En este 2022 va propiamente 4 líneas. La línea de la tortuga marina, la línea del pescado blanco, la línea de la tilapia, que recuperamos la granja más grande que tiene el país, la tiene Michoacán, la tiene el Infiernillo. Esa granja la tenían concesionada a particulares y a partir de enero nosotros la volvimos a adquirir. ¿Cuánto está generando estas granjas del Infiernillo? La granja del Infiernillo tiene capacidad para producir hasta 26 millones de crías de alevines. Es una granja reproductora. Esa granja sería suficiente para pues, sembrar toda la acuacultura de Michoacán, porque en este momento tenemos que importar alevines de Jalisco, de Nayarit, de Chiapas, de traerlos de diferentes partes donde se puedan completar. Y la otra línea que nos marcó mucho el gobernador fue la limpieza del lago de Pátzcuaro y el lago de Cuitzeo. Es importante preguntarte para el auditorio, para la audiencia que nos sigue a través de la radio y la televisión pública, ¿cuántas familias aproximadamente en el estado dependen de la pesca? Porque aparentemente para muchos es una actividad pues a lo mejor menor, sin embargo no deja de ser una actividad muy importante. Es un sector muy importante, fíjate, desgraciadamente son de los sectores más atrasados, menos atendidos, pero yo creo que de la pesca deben depender algunas 20,000 familias, algunas en el esquema comercial y algo otras de traspatio, de sobrevivencia. Pero pues recordemos que Michoacán, pues su nombre lo indica, es lugar de pescadores. Bueno, pues hay una gran cantidad de cuerpos de agua, hay alrededor de 33 cuerpos de agua con potencial para hacer acuacultura.
Muy bien, déjame hacerte una última pregunta, cambiamos un poquito la línea temática. Ustedes están a cargo de vigilar la operación de los campamentos tortugueros en el estado. Esta es una actividad que pues, es muy importante también para la preservación de esta especie, de este quelonio. Y en ese sentido, ¿cómo estamos? ¿Cómo va avanzando el cuidado y el trabajo coordinado con ellos? Que pues entiendo son muchas personas de las mismas comunidades que se involucran en el cuidado de esta especie. Sí, efectivamente. Yo creo que es una de las tareas más nobles, esa de la tortuga marina. A Michoacán llegan 3 especies, la lao, la golfina y la caguama o la prieta michoacana. Desgraciadamente en los últimos 6 años no se le inyectó absolutamente nada de recurso económico. Esos campamentos tortugueros funcionan en forma altruista. Sí. Cada comunidad ahí se organiza y trata de pues, preservar ese quelonio que llega año con año. Hoy la indicación del gobernador fue que les diéramos cuando menos lo mínimo básico para que ellos pudieran instalar los campamentos. En la costa son alrededor de 28 campamentos. La semana pasada estuvimos en la costa ya entregando todo lo concerniente a los campamentos. A este momento ya se encuentra instalada más de la mitad de los campamentos tortugueros. Se tiene ahorita ya una contabilidad de huevos más o menos alrededor de los 300,000 huevos. Nosotros esperamos para enero, febrero tener más o menos ya 1 millón de huevos, que implica que vas a tener 1 millón de crías de tortugas. Y la verdad que aprovechamos para invitar a la gente. Ese es uno de los espectáculos naturales, yo creo, de mayor calado, de mayor magnitud que nosotros todavía podemos ver los michoacanos. Es una maravilla natural ver cómo la playa se llena completamente de las tortugas, que no encuentras espacio para caminar cuando son las arribaciones masivas. Muy bien, pues te agradecemos mucho. Esta es tu casa. El sistema michoacano sirve justamente para poder informar al pueblo de Michoacán, y pues la invitación queda extensiva para poder ir conversando sobre diferentes temas que ustedes atienden allí en la Compesca. Y pues bueno, pues antes que nada y antes de cerrar la conversación, pues eso, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Héctor, que nos invitan, y la verdad que es un gran gusto y un privilegio poder conversar con ustedes. Siempre un gusto. Muy bien, pues ha llegado el momento de irnos a la sección activa y dinámica de este espacio informativo. Vámonos a la sección de deportes con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, Héctor. Pues ya estamos en los deportes y les comento que hoy, 14 de septiembre, es celebrado el Día Nacional del Charro. Como un reconocimiento, le invitamos a ver la siguiente información. Septiembre es sinónimo de fiesta, cultura y tradiciones mexicanas. Precisamente en el mes de la patria se enmarca una de las festividades más representativas de México, el Día del Charro, que fue instituido hace 88 años. En el año de 1934, el expresidente Abelardo L. Rodríguez decretó el 14 de septiembre como Día Nacional del Charro, en reconocimiento a las actividades que desempeñan los hombres y mujeres de a caballo. La combinación de equitación, destreza, habilidades ecuestres y la valentía del charro también fue ratificada por el expresidente Pascual Ortiz Rubio, quien determinó que el traje fuera símbolo de mexicanidad. Las diferentes suertes que se realizan, como la cala de caballos, piales, colas en el lienzo, jineteo de toro, terna en el ruedo, jineteo de yegua, manganas a pie o a caballo y el espectacular paso de la muerte, lograron que la charrería se convirtiera en el deporte nacional por excelencia en todo México y más allá de las fronteras. En el 2016 fue reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura. Hoy, el sombrero de charro es reconocido mundialmente. Nuestra esencia y tradición se ve reflejada en los charros, que son considerados reserva del Ejército Mexicano. Felicidades a los personajes que con arte, caballo, música y colorido hacen de la charrería un gran espectáculo, una verdadera fiesta mexicana. Bueno, felicidades a los amigos charros de Michoacán, tenemos muchos por ahí, un saludote.
La directiva de Reboceros de la Piedad, encabezada por el presidente Martín González y el director deportivo Arturo González, se reunieron este inicio de semana con el secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, y la diputada Seira Alemán, a fin de gestionar mejoras para el estadio Juan N. López. La reunión permitió en primera instancia a los directivos del club informar la actualidad de la institución piedadense, desde su parte administrativa hasta deportiva, junto a los objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, esta oportunidad de diálogo dio oportunidad al club de gestionar con la autoridad estatal apoyo para mejoras en la infraestructura del estadio Juan N. López, a fin de acercar la certificación en busca del ascenso a la Liga de Expansión. Lo consecuente, en la espera de los resultados de esta diligencia. Esta reunión es precisamente la muestra de esa búsqueda actual de afianzamiento de proyecto que la actual administración de Reboceros de la Piedad trabaja con el objetivo principal de ascender de categoría. Pues bien, siguen haciendo bien las cosas la directiva de Reboceros de la Piedad y ojalá pronto podamos ver ese ascenso y sobre todo ese duelo que muchos esperamos entre Atlético Morelia y Reboceros en la Liga de Expansión. En entrevista para este medio, el presidente del Club Furia Azul de Pátzcuaro, Antonio Villicaña, dijo que la afición no responde en las tribunas como él esperaba, por lo que redoblarán esfuerzos para atraer al público al estadio Furia Azul y el apoyo del club. Desgraciadamente no es lo que yo imaginé, señala el dirigente del equipo de Furia Azul de Pátzcuaro, y precisamente vamos a escuchar lo que mencionó. Bueno, este es dentro de todo el trabajo que están realizando. Hay que recordar que el año pasado prácticamente con puros jugadores de la zona o de esa región hicieron un gran papel. Ahora otro gran trabajo que se está haciendo ya con algunos refuerzos y pues precisamente en ese tenor el presidente Antonio Villicaña nos comenta y sobre este proyecto y la ausencia a veces del público un poco allí en las gradas del Estadio Furia Azul. Mira, desgraciadamente no es lo que yo me imaginé. Pensaba llenar el estadio en cada partido, pero la gente aquí de Pátzcuaro no ha respondido a mi expectativa. Tengo ese mal sabor de boca. Esperemos esta semana echarle ganas a vender boletos, a hacer publicidad y queremos llenar el estadio el próximo sábado a las 4 de la tarde. Bueno, precisamente el próximo sábado van a recibir a Jaral del Progreso allí en su cancha, 4 de la tarde, pues ojalá y que les vaya bien. El del equipo manifestó que se tiene la gran labor de los jugadores que se les aplica en los entrenamientos y sobre todo en el partido den su máximo esfuerzo porque esto es para ellos, se les apoya para que salgan adelante sin cobrar nada, pues se pretende proyectarlos. Respecto de los socios y la estabilidad del proyecto, comentó que están activos 9, pues los demás dejaron de participar, pero siguen firmes con el plan, van para arriba, no para atrás. De los refuerzos señaló que apenas van agarrando ritmo y poco a poco se mejora porque el resto de los jugadores se fueron con el otro entrenador. Furia Azul FC en la pasada jornada número 3 dio un gran partido ante Aguacateros de Peribán, quienes apenas les pudieron ganar por la mínima diferencia. Aguacateros es líder actualmente y líder invicto. Su siguiente compromiso será este sábado cuando reciban en casa a las 16 horas a Jaral del Progreso. Actualmente ocupan la 7ª posición en el grupo 11 con solo un punto. Pues bien, por la gente de Furia Azul que le sigue echando ganas y pues sobre todo que tengan los logros deportivos que buscan. Es lo que tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, regresamos. Con salud en tu familia, una brigada de médicos visita casa por casa a personas vulnerables para brindarles consulta médica, medicamentos, estudios de laboratorio y apoyos funcionales. Siempre con un trato amable y de calidad. Con honestidad y trabajo, cuidamos tu salud. Secretaría de Salud, Gobierno de Michoacán. Actívate, deja los memes y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Ha creado colecciones especiales de joyería inspirada por la arquitectura, la naturaleza y el arte que preservan y transmiten los creadores de las comunidades michoacanas. Su estilo conquista a los amantes del diseño de diferentes continentes. Hemos podido exportar a Francia, Inglaterra. Marta Vargas nos acompaña hoy alrededor de la fogata. Todo el sistema al pueblo.
Regresamos de esta pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y ahora le tenemos la información más relevante a nivel internacional. Corea del Sur impone multa récord a Google y Meta por utilizar datos personales de sus usuarios sin consentimiento previo de ellos. Esto para fines publicitarios. A partir del próximo 23 de septiembre a las 10 de la noche, la Torre Eiffel se apagará más temprano para dar ejemplo del ahorro energético. Autoridades parisinas dijeron que no se reducirá la iluminación de las calles por razones de seguridad, pero sí la de edificios municipales. El desempleo en Reino Unido se encuentra en su nivel más bajo en casi 50 años. Aunque los salarios siguen presionados por la inflación, la economía británica continúa en riesgo de entrar en recesión. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció el continuo deterioro de la situación en Nicaragua, con graves violaciones a los derechos civiles, ataques a la Iglesia Católica y a la libertad de prensa. Y ahora es momento de ir a conocer la información nacional más importante. El Pleno de la Cámara de Diputados inició con la discusión del proyecto de decreto que busca ampliar hasta el 2029 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El día de ayer, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por mayoría dicho dictamen. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó esta mañana que la ampliación del plazo para que las Fuerzas Armadas participen en seguridad pública garantizará el derecho a la vida de los mexicanos. Pese a que con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá ha habido consultas en materia de política energética en el marco del Tratado Comercial entre las tres naciones, López Obrador destacó que hay un entendimiento de respeto a la soberanía de México. Nuestro país alista un plan para que Sonora sea potencia para el mercado de autos eléctricos, así lo dijo la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, quien sostuvo que tras la visita de funcionarios de Estados Unidos se queda la tarea de aterrizar las acciones enfocadas a lograr concretar este plan que busca la generación de energía eléctrica y producción de litio. Y se reunirán especialistas del deporte y la cultura física de Iberoamérica para debatir sobre las ciencias aplicadas a estos temas. Menos del 2% de la población mundial realiza un deporte formal y México encabeza la lista de casos de obesidad infantil y en adultos, lo que lleva a replantear los procesos para la realización de la actividad física desde edades tempranas. Así lo señaló Alejandro Suárez Avilés, presidente de la Red Iberoamericana para la Cooperación y el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte. Porque la actividad física debe ser un proceso formativo que si a bien no nos lo ofrece el sistema educativo, en la escuela que recibimos, en donde debe ser una educación integral y debe estar integrada la vida saludable y la educación física que nos da la base y nos hace tomar ese amor por la actividad física y que después más grandes en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad y ya como profesionistas, como amas de casa, como ciudadanos, ya podamos activarnos, ya sea el gusto para acercarnos a un centro deportivo, a algún instructor o autoactivarnos, ¿no? Salir a la calle, hacer mi actividad, pero con pleno conocimiento de cómo deben ser estos procesos, ¿no? Y es que el impacto de la actividad física en el ser humano es siempre positivo, señaló el especialista, quien agregó que la salud mental depende en gran medida de la salud física. ¿Cuánta gente hace o no hace? ¿Cuánta debería hacer? ¿Y cuánta debería hacer el total de la población? Es unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que todas las personas deben hacer por lo menos 50 minutos diarios entre una actividad no moderada, vigorosa, para que pueda tener una vida saludable. Entonces esto nos hace estar más plenos, más activos, más animosos y el conocimiento de cómo hacer la actividad física nos hace estar con menos lesiones, con más actividad, con más vigorosidad. De ahí que a iniciativa de especialistas morelianos se realizará la segunda cumbre iberoamericana en ciencias aplicadas al deporte y a la cultura física. La cultura física y el deporte en el conocimiento de estas ciencias para de inicio un autoejercer, un conocimiento más preciso y más pleno para mi activación personal. Y de ahí para partir para recomendaciones, para la educación de nuestros hijos,
para toda la gente que se atreve a enseñar. Del 22 al 24 de septiembre, la Ciudad de México recibirá a 22 dirigentes de 14 países de Iberoamérica para participar en foros, conferencias, presentación de investigaciones científicas y diversas actividades orientadas hacia la conservación de la salud a través de la actividad física. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Luis Manuel Zarco y Leticia Ruano. Y en más información amable, el mercado de dulces de Morelia está de manteles largos, ya que cumple un año más de deleitar a propios y extraños. El mercado de dulces y artesanías de Morelia cumple 54 años de su fundación. Don Emeterio es uno de los locatarios con mayor antigüedad de este tradicional espacio, ya que desde sus inicios ofrece los dulces tradicionales. Aquí les gusta porque pues, se les hace bonito. Porque ahora ya está pues más arreglado que antes. Hay dulces en muchas partes, pero aquí encuentran de todo. Y aquí hay la facilidad de si no le gustan aquí, se va ya al otro puesto y al otro y al otro. Y entre todos tiene que haber uno que les guste. Pero no solo hay dulces tradicionales, sino todo tipo de artesanías que llaman la atención de propios y extraños. ¿Aquí qué es lo que más le gusta del mercado de dulces? Del mercado de dulces pues son las morelianas. Sí, que son las básicas aquí en la ciudad de Morelia, los ates, las obleas. Yo soy de aquí de Morelia y voy a presumir los dulces morelianos a Querétaro, van para allá, para festejar las fiestas patrias. Lázaro Cárdenas, Michoacán. Lázaro Cárdenas. ¿Y viene seguido aquí al mercado de dulces? Sí, muy seguido vengo por los recuerditos. Ahora, ¿qué se está llevando? ¿Qué es lo que más le gusta? Los ates enchiladitos. ¿Y qué es lo que más le gusta de aquí del mercado de dulces? La amabilidad de las personas, la verdad. Por eso regreso mucho. De Guadalajara. Viene de Guadalajara. De Guadalajara. ¿Y ya había venido, ya había visitado el mercado de dulces? Venido, sí. ¿Y qué es lo que más le gusta del mercado de dulces? Pues todo. Los ates, que son los originales de aquí. Y todo lo demás, la ropa, todo. Todo está muy bueno. Yo vine a buscar las Catrinas. Sí, de Ecuador. Muy bien, estamos empezando a visitarlo, pero se lo ve muy bonito. ¿Qué le parece todo lo que ofrece este mercado de dulces de Morelia? Interesante y el país muy bonito, México muy bonito. Hoy en día, el mercado de dulces y artesanías de Morelia se ha convertido en un espacio emblemático y tradicional de nuestra ciudad, ya que con 171 locales ofrece todo tipo de souvenirs representativos de la capital michoacana. La radio y la televisión pública de Michoacán, Isaac Olivares y Leticia Ruano. Ay, la nota más deliciosa del día, estábamos aquí salivando. De hecho, sí. Los ates salados con picante. Emblemático, sí. Tendremos que darnos una vuelta, vuelta. Pero bueno, llegamos al final de este noticiero. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Tenemos una cita mañana para, dar el grito a todos. Pero además también tenemos una cita a las 2 de la tarde para que esté al pendiente de la información que aquí generamos. Muchísimas gracias a quienes nos siguieron a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Que tengan una excelente tarde. Muy buen provecho.